Muy buena jornada. Me toca en esta oportunidad armar dos pequeños resúmenes, dos pequeños videos sobre origen aparente y origen real de los pares craneales. Un tema que a lo mejor cuesta al principio poder comprenderlo. Lo voy a hacer de una manera muy antigua, muy clásica. Los anatomistas más viejos preferimos muchas veces el lápiz y una hoja para construir el tema, para construir la imagen anatómica, no tanto el PowerPoint, ya que el PowerPoint lo único que hace es plasmar una imagen ya realizada y transforma al docente en un mero lector de información. Por lo tanto, se pierde la magia de la construcción anatómica. Nosotros tenemos en el tronco encefálico 12 nervios enumerados con números romanos del 1 al 12, siguiendo un orden muy particular, siguiendo un orden cefalocaudal, o sea, de arriba hacia abajo, y medio lateral, de adentro hacia afuera, en 12 pares de nervios denominados pares craneales. Estos pares craneales, así enumerados en números romanos, siguiendo el origen aparente, no solamente tienen un número de orden, sino también tienen un nombre. Primer par, denominado nervio olfatorio. Segundo par, nervio óptico. Vamos a ver que son muy particulares estos dos nervios, porque son los únicos nervios que en realidad se originan no del tronco encefálico, sino que van a formar parte de vías de conducción muy compleja, como la vía olfatoria, junto con el sistema límbico, y el nervio óptico, que es un segmento muy pequeñito de la vía óptica. Por lo tanto, lo consideramos pares craneales, pero no los consideramos con orígenes en el tronco encefálico. Y cuando hablamos de origen aparente y cuando hablamos de origen real, son conceptos del tronco encefálico. Por lo tanto, como el nervio olfatorio y el nervio óptico no se originan del tronco encefálico, no tienen origen real ni tienen origen aparente. El tercer par craneal es el motor ocular común, hoy llamado óculo motor. El cuarto par, antiguamente denominado patético, hoy denominado troclear. Quinto par es el trigémino. Sexto par es el motor ocular externo, hoy denominado abducens, con la nomenclatura anatómica internacional. Séptimo par, nervio facial. El octavo par, correctamente denominado, se llama nervio vestíbulo coclear o estatoacústico. Por favor, no lo llamen nervio auditivo, porque no solamente es auditivo, es vestibular para el equilibrio de la cabeza, coclear para la percepción acústica. Noveno par, glosofaringio. Décimo par, nervio neumogástrico, también denominado nervio vago. Onceavo par, espinal, y antiguamente llamado accesorio. ¿Accesorio de quién? Bueno, en realidad es accesorio al plexo cervical. Y el doceavo par es el nervio hipogloso, denominado también hipogloso mayor. Bueno, habría que preguntarse cuál es el hipogloso menor. Bueno, se llamaba hipogloso menor al nervio recurrente o laringio inferior del neumogástrico. Como luego ese nervio recurrente se denominó recurrente, quedó el hipogloso solito, por lo tanto hay un solo hipogloso, no hay ni mayor ni menor. Por lo tanto, este ordenamiento nominal y de orden tiene que ver con el origen aparente en el tronco encefálico. Vamos a hacer un esquema de la cara anterior del tronco encefálico, en donde primeramente vamos a delimitar hacia arriba cuál es el límite superior del tronco encefálico. El límite superior está formado por las cintillas ópticas. Este sería el segundo par craneal seccionado, nervio óptico seccionado, la decusación de sus fibras de la retina nasal, quiasma óptico. Por arriba tendríamos cintilla y bulbo olfatorio, viniendo
desde la lámina cribosa al etmoides. Comprendería aquí los pequeños filetes del primer par, por lo tanto no pertenecen al tronco encefálico. ¿Qué hay por arriba de la cintilla óptica? ¿Qué hay por arriba del tronco encefálico? Cápsula interna. En la cara anterior vamos a observar dos masas divergentes que corresponde a la porción superior del tronco encefálico, corresponde al mesencéfalo. El mesencéfalo me muestra en la cara anterior del tronco encefálico los pies del mesencéfalo o pedúnculo cerebral. Luego tengo una masa horizontal que va a conectar los dos hemisferios cerebelosos y esto se denomina protuberancia anular o puente de Barolio, que presenta un surco superior llamado surco ponto-peduncular y un surco inferior denominado surco protuberancial inferior o surco bulbo-protuberancial. Por debajo de la protuberancia vamos a encontrar bulbo raquídeo, con un surco medio, sus bordes laterales. Ese surco medio o surco vulvar va a presentar una interrupción, ya vamos a ver qué significa esta interrupción. A los lados, dos masas verticales que geométricamente presentan una base, un vértice truncado y dos caras. Esto se denomina pirámide vulvar. Se llama pirámide vulvar por la forma geométrica que tiene. Coincide que dentro de estas pirámides vulvares descienden haces motores que provienen de las neuronas piramidales gigantes de Betz. Por lo tanto, esos haces de sustancia blanca que descienden en la pirámide vulvar se denominan haces córtico-espinales y corresponden a la vía piramidal. Cuidado no confundir, pirámide vulvar es una cosa, vía piramidal es otra cosa, haz córtico-espinal, que es un pequeño segmento de la vía piramidal, coincidiendo su pasaje por la pirámide vulvar. Fuera de las pirámides vulvares hay dos elevaciones de sustancia gris que corresponden a unos núcleos motores llamadas olivas vulvares. Y por detrás de la oliva vulvar hay un surco que se llama surco retroolivar, denominándose el surco que se encuentra por delante de la oliva surco preolivar. En la intersección del surco protuberancial horizontal con el surco vulvar anterior hay un orificio denominado agujero ciego. Por arriba de la pirámide vulvar, mejor dicho, perdón, por arriba de la oliva hay una pequeña depresión llamada fosita supraolivar. ¿Y qué es esto que encontramos acá? Bien, este surco vulvar anterior va a presentar una interrupción abrupta. Esa interrupción se denomina decusación del haz córtico espinal, esas fibras descendentes motoras que vienen de las neuronas piramidales gigantes de Betz. Un gran porcentaje de ellas se van a cruzar en una X, eso quiere decir decusar. Lo que se cruza es el haz córtico espinal. Hemos escuchado personas denominar esto decusación, presten atención a la escritura, decusación de las pirámides. Como si una pirámide se fuese a cruzar por su vértice. Es imposible que dos pirámides se cruzan. En realidad, esta construcción de decusación de las pirámides debería pronunciarse y escribirse decusación, fíjense lo que es el cambio de una letra, del haz piramidal. No es lo mismo decusar una pirámide que decusar el haz piramidal. Fíjense lo que es el cambio de la letra L del lugar.
Por lo tanto, lo que se cruza no es la pirámide, tampoco el haz piramidal, no existe el haz piramidal, existe el haz córtico-espinal. Por lo tanto, estos conceptos son erróneos. ¿Qué más voy a encontrar en esta cara anterior del tronco encefálico? Entre los bordes internos del pie del mesencéfalo, el quiasma óptico y el surco protuberancial superior, encontramos un espacio que se llama rombo optopeduncular. Bien, rombo optopeduncular, donde vamos a encontrar los siguientes elementos. Un pequeño tallo denominado tuber cinereum. Esto corresponde al tallo gris de la hipófisis. Por detrás, dos núcleos de sustancia gris que corresponden a la parte posterior del hipotálamo y son los tubérculos mamilares. Por detrás de los mamilares, una lámina de sustancia gris acribillada por vasos sanguíneos. Se denomina espacio perforado posterior. Y ahora sí, en el espacio o rombo optopeduncular, en el surco protuberancial superior, por detrás del espacio perforado, encontramos la emergencia, el origen aparente del primer par craneal que se origina en el tronco encefálico. Encontramos el origen aparente del oculomotor o motor ocular común. Espacio interpeduncular por detrás del espacio perforado posterior sobre el surco protuberancial superior. Bien, tercer par craneal. Teníamos primer par, nervio olfatorio, segundo par seccionado, nervio óptico, que no corresponden al tronco, corresponden a estructuras y vías de conducción complejas cerebrales, y luego el tercer par. ¿Qué pasa con el cuarto par? Ahí tengo que observar la cara posterior del mesencéfalo. Por detrás del mesencéfalo tengo una configuración muy diferente. Encuentro 4 núcleos de sustancia gris, antiguamente llamados núcleos cuadrigéminos, son 4. En la actualidad se denominan núcleos del techo. ¿Del techo de quién? Del techo del acueducto de Silvio, que comunica tercer ventrículo con cuarto ventrículo. Y también se denominan núcleos del techo placa tectal o calota mesencefálica, es la parte de atrás del mesencéfalo. Por debajo de los cuadrigéminos vemos la emergencia de los pedúnculos cerebelosos superiores y el vértice del rombo que corresponde al cuarto ventrículo. Aquí encontramos un repliegue, una lámina, una membrana que lo que hace es regular el flujo unidireccional del líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo al cuarto, que se llama válvula de Vieussens. Esa válvula de Vieussens, que se abre en sentido vertical, descendente, y se cierra en forma retrógrada, presenta un frenillo de la válvula de Vieussens. Bien, el cuarto par, o nervio patético, se origina en la cara posterior del mesencéfalo, por detrás del tubérculo cuadrigémino posterior, a los lados del frenillo de la válvula de Vieussens. Es el único par craneal que se origina en la cara posterior del tronco encefálico. Seguimos bajando. Protuberancia anular. Tenemos los rodetes protuberanciales a los lados, el surco medio o surco basilar para el tronco basilar, y aquí continuaríamos con los pedúnculos cerebrosos medios que nos llevan al neocerebelo. Pues bien, en el límite del rodete protuberancial con el pedúnculo cerebroso medio, vamos a ver el origen aparente del quinto par, del trigémino, que tiene una rama gruesa sensitiva y una pequeña rama motora. Bien, el trigémino entonces, por debajo del cuarto par, que lo veríamos aparecer rodeando el mesencéfalo, se origina en la cara lateral de los rodetes protuberanciales. Una rama grande sensitiva y una pequeña rama motora. Seguimos descendiendo. Encontramos el surco bulbo
protuberancial o surco protuberancial inferior. A los lados del agujero ciego, origen aparente del nervio abducens del sexto par. Surco bulboprotuberancial a los lados del agujero ciego. Fíjense cómo vamos de arriba hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y del medio hacia afuera. En el mismo surco bulboprotuberancial, pero en la fosita supraolivar, veo origen real motor del séptimo par, nervio facial. Por fuera veo dos troncos que corresponden al octavo par. ¿Por qué dos troncos? Porque el octavo par tiene una rama vestibular para el equilibrio y una rama coclear para la audición. Y entre el séptimo y el octavo par, otra ramita que corresponde al séptimo bis o nervio intermediario de Reisberg, que lleva las fibras sensitivas y vegetativas del séptimo par. Entonces, en el surco bulboprotuberancial, en la fosita supraolivar, origen del séptimo par intermediario vestíbulo coclear. Sigo bajando. Vamos al bulbo. En el surco retroolivar, origen aparente del noveno par, glosofaringeo, décimo par, neumogástrico, y la raíz superior del onceavo par, porque el nervio espinal tiene dos raíces, una raíz alta en el bulbo y una raíz baja en la médula espinal cervical, que después asciende, se llama raíz espinal, se introduce en el agujero magno y se une a la raíz superior. El onceavo par tiene dos orígenes aparentes, uno vulvar en el surco retroolivar y otro medular en el surco colateral anterior de la médula cervical. Por último, en el surco preolivar, el origen aparente del nervio hipogloso, del 12avo par craneal, único que se origina en el surco preolivar. Por lo tanto, aquí tenemos orígenes aparentes de los 10 de los 12 pares craneales, en sentido cefalocaudal, medio, lateral. El próximo video va a corresponder a origen real de pares craneales.